evidentemente es Ethereum, ya hemos hablado de ella. Es verdad que como has dicho, no es una de las redes que estén muertas, sino que se está construyendo mucho en base a ella. Sin embargo, vemos un precio que parece casi de stablecoin en ese rango lateral de los 2000 y pico. Sí, sí, y de hecho, estas últimas semanas que se había ido de 2.400 a casi 2.800, que ese es, por cierto, el nivel ahora mismo de resistencia, claro, luego dices, joder, parecía que se volvía a activar. Y luego mirando, lo que estuve viendo es que se estaba haciendo mucho dinero de puro arbitraje. Como ya tienes los futuros y como tienes los ETFs al contado, pues lo que estaban haciendo mucha gente es, pues había un diferencial que te estaba dando cerca del 14% de rentabilidad anualizada y lo que se estuvo explotando. Se había abierto mucho ese diferencial, con lo cual era por puro arbitraje. En cuanto se ha cerrado un poquito, pues fíjate, ha desaparecido ahí un poco el tema. A ver, yo ahí creo que sí que pueden seguir entrando flujos, ¿no? Y yo creo que es la plataforma líder en contratos inteligentes, ¿no? Con lo cual, creo que el ecosistema es robusto, está trabajando esas actualizaciones, están, por tanto, en evolución y eso es bueno, ¿no? ¿Su futuro de qué depende? Pues un poco de esa escalabilidad, de si vemos esa adopción institucional que te decía de los real world assets que va hacia allí y de toda la innovación que se haga en todo el entorno DeFi y la parte de NFTs que se sigue haciendo a mucha menor medida, de luego sin aquella fiebre. Entonces, cuanto más uso haya, pues posiblemente mejor. Es verdad que ellos cambiaron ya su política de emisión, con lo cual incluso ha sido momentos deflacionario en algunos momentos, ¿no? Pero y que los flujos de los ETFs ahora parece que empiezan a subir. Y si te fijas en las grandes ballenas, estaba viendo el otro día, salvo esos 2 o 3 días de los bombazos ahí en Irán de Estados Unidos, salvo ahí que hubo salidas de ballenas, ahora veo que, o sea, la tendencia es alcista, o sea, que se está acumulando, ¿vale? Con lo cual puede ser interesante. Pero claro, volvemos a lo del mismo. O sea, al final, Patricia, ¿tú qué haces? Pues yo digo, yo dedico el 7% de mi capital a esos activos alternativos. Claro. Y de ese 7, 5, 6%, el 90% es a Bitcoin. Entonces, el 10%, pues lo distribuyo entre Ethereum y a lo mejor Solana. ¿Por qué? Pues porque cada vez que hay estas cosas, los memes, ahora fue lo último hace unos meses, NFTs, ¿qué? Quieres redes que aunque sean menos seguras, sean más baratas, más escalables. Entonces, bueno, pues depende de hacia dónde vayamos viendo, pues subo un poquitín o bajo un poquitín. Pero vamos, que esa tiene que ser para mí esa es la apuesta de valor. ¿Y qué pasa con Cardano, Solana, Chainlink y demás que siguen, la mayoría, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Cardano, bastante lejos de esos máximos del 21? A ver, un Solana, como te digo, yo creo que puede ser bueno y está bien verlo y de hecho, pues a nivel de cotización en dólares no está ni tan mal, ¿no? De hecho, ha sido de las grandes sorpresas, porque fíjate que tuvo todo el caso de FTX que te dieron duro, ¿no? Pero se ha recuperado, se sigue utilizando, con lo cual, bueno, pues puede estar bien como para observar. Cardano yo creo que se ha quedado anticuado, se ha quedado con muchas promesas que no ha hecho el delivery. Entonces eso al final es una red que es verdad que la inflación sí que está ya mucho más medida, que ahí sí que hay un cap, ¿no? Y por lo tanto ya se va emitiendo muy, muy poquito a los que están haciendo, pues básicamente darle seguridad a la red. Pero pues no lo veo. O sea, esto es como, ¿no? Pues es el Kodak del mundo cripto. Pues a lo mejor es un caso Kodak, ¿sabes? Ya te digo, es que ahí yo no le veo el sentido y es que además no sé gestionar ese riesgo. Ya en Bitcoin me cuesta, lo cual ahí también es importante, pues eso, pues ver cómo lo gestionas. Y en el caso de Chainlink, que por ejemplo ayer leí que había hecho alguna asociación con Mastercard y demás. Ese es un caso distinto porque al final no deja de ser pues un oráculo, no deja de ser una forma de conexión del offline con el online, o sea, con el on-chain con el off-chain, y ahí sí que puede tener su sentido, pero igual tienes que mirar cuál es la política de emisión, tienes que mirar al final pues muchas cosas, pero sí, ese es uno de los proyectos que sí que vale la pena estudiar porque tiene una utilidad real del proyecto, ¿no? Donde ves que hay un equipo que está detrás, donde si quieres diversificar, pues oye, te permite a lo mejor esa parte, hay que ser conscientes de la alta volatilidad, ¿no? Pero sí, pero es uno de los que sí vale la pena pues mirarte. Y tenía que preguntarte porque... Perdona, Patricia, casi más también como desafío, si quieres, de entender lo que está pasando en el ecosistema, porque el que de repente sirva de conexión entre un Visa, un Mastercard Claro. entonces, pues ahí te interesa. ¿Ves? Esas son cosas que sí te hacen, por lo menos, a mí me levantan el Claro. interés.
¿y qué hace Mastercard metiéndose aquí, no? Y entonces te lleva a entender Chainlink, por ejemplo, pero es que te lleva a entender qué está haciendo Mastercard con los pagos y que su negocio ya no venda las tarjetas, sino que venda de todo el mundo tokenizado. Y sacan Claro, su plataforma de tokenización. Ahí está la clave. claro. No, quería preguntarte por XRP, porque al final es una de las que más han dado que hablar y a mí cuando hago algún directo en TikTok y demás, la que más me preguntan es qué pasa con XRP, qué pasa, qué puede pasar, va a destruir a Sí. Bitcoin, va a destruir a Ethereum. A ver, los que estamos aquí en el ecosistema siempre hemos dicho que Ripple no es una blockchain como tal, ¿no? Y de hecho no nos ha gustado, a mí no me ha gustado mucho. A ver, es verdad que ahora destaca por su enfoque más en pagos internacionales, de hecho, alianzas con algunos bancos, pero yo creo que su valoración, si quieres, está muy, muy ligada a esa adopción, a esa resolución de todos los litigios que tiene en 1000 sitios. Pero si ya te sale un JP Morgan con su propio coin y ya todo el mundo va a tener su forma, si quieres, ¿no? Para hacer ese trabajo que estaba haciendo en esos pagos internacionales, pues, ¿dónde va a quedar? Pues tengo también mis dudas. Y en cuanto a Hedera, que también fue una de las que más subió, a Chevar en el mes de noviembre, que hubo ese repunte fuerte de las altcoins. Claro, pues es un poco lo mismo. O sea, al final yo lo que veo es que el mercado, pese a esa, si quieres, centralización en lo que es Bitcoin y esa llegada masiva, ¿no? a esos activos, pues siempre luego tienes los que van tomando un poco la narrativa. Pero claro, es muy complicado gestionar el tiempo, el cuándo tú te metes, cuándo te sales. Con lo cual, vuelves un poco a lo que te decía, ¿no? Pues, oye, ¿qué utilidad hay? ¿Tiene competidores? Pues puedes hacer un poco de ese análisis, que a lo mejor sea un Ujú. poco la apuesta para ese 0,5% que le vamos a dedicar. Pero eso, pues, ¿quién está detrás? O sea, son los cálculos que tienes que seguir haciendo. Y eso es complicado de gestionar, insisto, ¿eh? Porque cuando tú te enteras es que ya han pasado, ya se ha ido el precio. Entonces, por hacer un resumen y cerrar la entrevista, ¿tú crees que este 2025 todavía podríamos ver una fase más alcista en Bitcoin como término del ciclo, pero la alza suele ver más complicada o la ves más selectiva en algunos valores concretos, ¿no? Sí, o sea, por empezar por lo detrás, las altcoins no, salvo aquellas que tomen la relevancia por la narrativa que tengas en ese momento, inteligencia artificial en el centro, todo el tema de los agentes, ¿vale? Eso me gusta mucho. Y luego, ciclo, yo creo que mientras los activos, es verdad que la correlación con activos de riesgo en Bitcoin ha bajado, si coges la media de los 30, haces una correlación a 30 días, verás cómo ha bajado, incluso ha estado negativa hasta hace unos días, ¿no? Con respecto al S&P, es decir, que subía el S&P y bajaba Bitcoin o al revés, y eso es bueno porque Bitcoin se descorrelaciona. Pero, pero creo que si el mercado cae fuerte, Bitcoin también caerá, porque todavía sigue siendo un activo de risk on, risk off, pero sí creo que todavía el mercado sigue siendo alcista, el mercado de riesgo de acciones sigue siendo alcista y Bitcoin sigue siendo alcista. Luego, entonces, no tiene ningún sentido salirse. Y como te decía, para mí creo, y no es una recomendación, pero creo que le queda todavía un impulso más alcista. Luego ya veremos, ¿no? Pero mi cálculo es que esto todavía puede marcar nuevos máximos anuales, no sé dónde, no sé si será 120, 140, no cosas por encima de eso. Y luego ya el 2026 se me antoja de corrección. Y Javier, para terminar, siempre pido a lo mejor a los invitados